Listo, Maharaj. Gracias. Bueno, reverencias para las madres que están ahí presentes en la Universidad Sol y para todos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Magyana Timirandasya Jana Jana Salakajam Tapsuru Militam Jana Tatma Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jajadaita Gadadara Shri Vasadi Gaurabharinda. Namo Mahabhadanjaja Krishna Prema Prajate Krishna Ja Krishna Chaitanya Namne Gaura Krishna Namaha. Namo Brahman Namo Brahmanya Devayago Brahmana Hitajacha Jagadhitaja Krishnaja Govindaja Namo Namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Pues adelante, Madre Mahanandi. Si quiere, explique un poquito del tema antes de empezar para que Sí, señor Maharaj. ojalá las madres que quieran retener el mensaje tomen notas. La madre vaya leyendo. Bueno, reverencias para todos. Entonces hoy Maharaj Tirthan nos va a regalar un Harikatha relacionado con un pasatiempo del Mahabharata que titula El discurso de Vidura. Este pasatiempo, que muy seguramente ya aquí hemos compartido antes, relata la situación en la que se encuentra el rey Dhritarashtra después de haber enviado a su mensajero Sanjaya a llevarle a los Pándavas algún mensaje. Y Sanjaya, incómodo y un poco pues molesto por el mensaje que Dhritarashtra en medio de su confusión había enviado a los Pándavas, cumplió su misión y volvió donde Dhritarashtra para entregarle a él el mensaje que los Pándavas también le habían enviado. Entonces, en ese contexto se da este pasatiempo que vamos a leer, que titula El discurso de Vidura. Entonces dice, Sanjaya fue inmediatamente al palacio de Dhritarashtra y anunció su presencia. El rey le dio la bienvenida con ansiedad y Sanjaya dijo, Yudhishthira se postra ante ti y se interesa por tu bienestar y el de tus hijos y amigos. Sus hermanos y Krishna están muy bien. Pude sentirme muy bien en la agradable atmósfera de paz y justicia que encontré allí. Era como el aliento dulce y limpio de las montañas. No me gusta tu comportamiento y tus palabras. Tuve que hacer un trabajo muy desagradable por tu culpa. Eres injusto y tus hijos son unos pecadores, a pesar de lo cual esperas gozar de esta tierra. Me sorprende tu optimismo. Le di tu mensaje a Yudhishthira. Su respuesta te la daré mañana en la corte. Ahora quiero ir a descansar. Estoy cansado física y mentalmente. Por favor,
permíteme marcharme. Entonces, hasta aquí podemos notar cómo Sanjaya describe esa atmósfera que él encontró en su visita a los Pándavas. Entonces, dice que yendo a donde los Pándavas, él pudo sentirse bien, que estaba en una atmósfera de paz y justicia, y lo compara con el aliento dulce y limpio de las montañas. ¿Por qué pudo sentir esta atmósfera? Entonces, porque los Pándavas estaban actuando correctamente. Y el actuar correctamente hace que la atmósfera sea una atmósfera de tranquilidad, ¿no? Como que ese estado de conciencia en el que nos encontramos también se proyecta a todo lo que nos rodea. Y en ese sentido, pues Sanjaya manifiesta cómo él pudo sentir esa atmósfera en su visita a los Pándavas. Y por otro lado, en cierto modo, pues le manifiesta al rey Dhritarashtra como, aunque consideraba que el mensaje que debía llevar no era correcto, él cumplió con su deber y pues lo pone como en cierta ansiedad porque no le entrega de una vez la respuesta que los Pándavas le han enviado, sino que le dice que le permita mejor descansar y que le permita marcharse. Entonces, pues claro, el rey Dhritarashtra, que no estaba actuando correctamente, llevado por su mente, guiado por sus deseos y por su mal proceder, pues se encuentra en un estado como de perturbación y con mucha ansia quiere saber esa respuesta que los Pándavas le han enviado. Entonces, hasta ahí esa primera parte, Maharaj. No sé Bueno, si... entonces, gracias. Entonces, recordando un poquito más de la historia de los Pándavas, a pesar de que Dhritarashtra siendo su tío, que debería haberles dado toda la protección como si fueran sus propios hijos, se dejó llevar por la codicia y les robó el reino a sus sobrinos. Y a pesar de que ellos eran tan poderosos, guerreros tan poderosos, aún así tuvieron una tolerancia, pero indescriptible. Pues sobre todo Yudhishthira, ¿no? Porque los otros hermanos eran un poquito más como relacionaban como el fuego. Me mantenían muy iracundos y si Yudhishthira le hubiera permitido acabar con ellos, con los Kurus, ellos lo hubieran hecho. Arjuna solo hubiera podido, inclusive. Qué decir todos los Pándavas unidos. Pero Yudhishthira fue tolerante al extremo. Y a pesar de que intentaron matarlos en varias oportunidades, y porque Krishna siempre lo estuvo protegiendo, nunca pudieron lograrlo. Y aún así Yudhishthira todavía los consideraba familiares y amigos. Y esperaba que, así como dice un proverbio, ¿no? Una cosa piensa el burro y otra el que lo estén jalmando. Entonces, con la tolerancia a los Pándavas, el rey Dhritarashtra y los hijos de Dhritarashtra malinterpretaban el tema y pensaban que era que los Pándavas tenían miedo de luchar y que por eso no se enfrentaban con ellos. Entonces, pero en realidad ellos lo que estaban haciendo era mostrando una extrema tolerancia. Entonces, la tolerancia a los Pándavas tiene una analogía o un significado paralelo a la tolerancia de cada uno de nosotros, no solo con las entidades vivientes, sino también con
las exigencias de nuestros sentidos. Dejarnos llevar por las exigencias de nuestros sentidos equivale a dejarnos llevar por la ira y causarle daño a nuestros propios parientes. Y en este caso, cuando uno se deja llevar por los sentidos, uno se hace daño a sí mismo. Está, digamos, autodestruyéndose. Entonces, la única manera para uno liberarse del ataque de los sentidos y de la mente es refugiándose en Krishna. Entonces, la mayoría de las entidades vivientes, los que tienen algo de fe en Dios, cada vez que cometen alguna actividad pecaminosa, se arrepienten, pero se arrepienten solo de labios para afuera, porque en su corazón ellos quieren seguir en las mismas actividades. ¿Por qué? Porque esas actividades pecaminosas les hace pensar de que les produce disfrute. Y entonces por querer disfrutar de algo, no les importa lo malo que tengan que hacer para lograrlo. Entonces, más o menos, esa es como la moraleja de Dhritarashtra, que él quería disfrutar del reino que no le pertenecía, ni por herencia ni por nada, y quería ver a su hijo Duryodhana coronado rey, reinando, y a los pobres pándavas que siguieran por allá en el exilio, porque ni siquiera podían dejarse ver de ellos. No podían estar a la vista de ellos, porque si se dejaban ver, entonces tenían que volverse en otros 12 años al bosque, a estar exiliados. Entonces era una conducta tanto de Dhritarashtra como de sus hijos y amigos abominable, que por eso es el disgusto de Sanjaya, que no le quiso ni siquiera dar la respuesta, porque de todas maneras estaba perturbada, porque de todas maneras Sanjaya pues apreciaba tanto a los unos como a los otros. No, él no era egoísta. Entonces él apreciaba tanto a los Kurus como a los Pándavas. Pero como veía la injusticia tan grande de los Kurus hacia los Pándavas, venía totalmente perturbado. Y por eso no quiso dar la respuesta, porque las respuestas que traía eran bastante fuertes. Mejor dicho, ya era declarando la guerra, en caso que no se dieran a los arreglos de paz que los Pándavas estaban pidiendo. Ahora sí, más de adelante. Sí, señor Maharaj, gracias. Sanjaya se fue, dejando a Dhritarashtra terriblemente contrariado por las palabras que pronunció. Ansiaba conocer la respuesta de Yudhishthir y el cuerpo del rey ardía como si tuviera fiebre. Trató de dormir, pero no pudo. Así que desesperado, llamó a Vidura. Vidura llegó rápidamente y le preguntó por qué se le había mandado llamar. La condición en que se encontraba el rey era realmente lamentable y dijo: Vidura, Sanjaya ha vuelto de Upaplavia. Me dirigió palabras muy duras y se fue sin darme siquiera una pequeña indicación de la respuesta de Yudhishthira. He tratado de dormir, pero no puedo. Tú eres mi único amigo y me has amado a pesar de todas mis faltas. Debes consolarme y hacerme dormir. No puedo dormir. Vidura dijo: mi señor, hay 5 tipos de personas que no pueden dormir. Un hombre que desea la mujer de otro no puede dormir. Un ladrón no puede dormir. Un hombre que ha perdido toda su riqueza
o uno que piensa que perderá toda su riqueza, no puede dormir. Un hombre fracasado no puede dormir, ni tampoco el débil oprimido por otro más fuerte. Espero que ninguna de esas descripciones te encajen. Seguramente la codicia y la avaricia no son cualidades que se pueden hallar en ti. A Dhritarashtra ya no le resultaba extraño el sarcasmo de las palabras de Vidura. Comprendió la perspicacia de su hermano y le dijo: por favor, dime cómo puedo dormir. Entonces hasta ahí se está describiendo cómo era el estado en el que se encontraba el rey Dhritarashtra, el estado de perturbación que se reflejaba incluso en su estado físico. Entonces dice que el cuerpo del rey ardía, ¿no? Y pues eso hace referencia a cómo los estados mentales se reflejan también en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro modo de actuar. Entonces, sucedía con Dhritarashtra, que estaba bajo los dictados de la mente, pero de una mente sin control, una mente que no estaba siendo guiada por el conocimiento espiritual, sino que estaba siendo guiada por el interés separado, ¿no? Por el interés material, por el deseo de disfrute. Y entonces, en esa condición, la mente, ¿qué propone? Pues en esa condición, la mente lo que propone es la lujuria, la ira, la envidia, todos aquellos sentimientos que hacen que el alma se degrade y se sumerja en estados de conciencia que son, en cierto modo, como demoníacos, ¿no? Como infernales. Entonces, esa era la condición en la que se encontraba el rey Dhritarashtra. Y por eso se dice en el Bhagavad Gita que la mente puede ser o se debe convertir mejor en el amigo del alma. Entonces, que si conquistamos la mente, se puede convertir en el mejor de los amigos, pero que si no la conquistamos, es nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque la mente todo el tiempo está proponiendo cosas y entonces, si la mente se comporta como nuestro enemigo, nos va a proponer cosas que no son buenas para nosotros, para el alma, que no son buenas para el interés del alma. Y guiados por esa mente, guiados por esas proposiciones de la mente, pues es como nos movemos en las modalidades de la naturaleza material. Entonces se manifiesta la lujuria, se manifiesta la ira y entonces nos vemos sumergidos en el estado de ignorancia. Y tal como se nos ha explicado, pues si nos dejamos arrastrar al estado de la ignorancia, pues no vamos a poder comprender nada sobre el conocimiento espiritual. No vamos a poder acceder al conocimiento sobre el Señor Supremo Krishna. No vamos a poder acercarnos a ese conocimiento porque nuestra mente perturbada no nos lo va a permitir. Entonces, por eso se explican ampliamente las modalidades de la naturaleza material y cuáles son cada una de esas características, de esas actitudes, de esas manifestaciones de las modalidades de la naturaleza material. Y claramente se nos explica en el Bhagavad Gita cómo del estado de lujuria y de la insatisfacción de la lujuria nos degradamos a la ira. Y claro, sucede lo que dice en el pasatiempo que le sucedía al rey. Dice que en su cuerpo se manifestaba como una fiebre, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por los estados de ira, sentimos como esa ira se manifiesta hasta externamente, ¿no? Nos sentimos perturbados, nos sentimos como físicamente cansados, como si lleváramos un peso, claro, porque todo eso afecta también hasta nuestro cuerpo, ¿sí? Esos estados de ira, esos estados en la modalidad de la ignorancia. Y claro, entrando en esos estados nos alejamos del conocimiento espiritual y no entendemos nada, y eso era lo que le sucedía al rey Dhritarashtra. Se encontraba en un estado de ansiedad, de confusión, que no le permitía ni siquiera dormir, y pide auxilio, ¿no? Pide auxilio a Vidura y le dice que por favor lo haga dormir. Entonces,
pues hoy en día es muy común que la gente no pueda ni siquiera dormir, sobre todo en la ciudad. Uno escucha mucho a las personas, incluso a los adolescentes, que tienen que asistir a terapias o tomar medicamentos para conciliar el sueño, cuando claramente Srila Prabhupada dice que son funciones hasta de los animales, que son inherentes a cualquier cuerpo, hasta los cuerpos animales, ¿sí? El animal duerme tranquilamente, pero nosotros que somos humanos, que estamos en un cuerpo humano, tenemos dificultades hasta para conciliar el sueño. Entonces, tal es el estado de perturbación mental en la que nos encontramos, pues en este Kali Yuga y en estas condiciones en las que está la sociedad actual. Entonces, los adolescentes toman medicamentos, van a terapia, los adultos toman medicamentos, van a terapia, se quejan de no poder dormir. Entonces, ¿qué es lo que no nos deja dormir? ¿Qué es lo que no nos deja descansar? Todos los estados mentales en los que fluctuamos a lo largo de los días, ¿no? Toda esa confusión en la que nos encontramos. Cuando hay paz mental, por eso uno de los remedios que le dan a uno cuando va a terapia para poder descansar es la meditación. ¿Y qué es la meditación? Independiente del tipo de meditación que sea, es poder enfocar la mente, poderla tranquilizar. Mientras la mente esté fluctuando y sobre todo a través de esos deseos materiales, de esas angustias relacionadas con el disfrute, relacionadas con el tener, con el que yo puedo perder lo que tengo. Todas esas angustias hacen que la mente esté perturbada y que ni siquiera podamos conciliar el sueño. Entonces, en este pasatiempo, Vidura y sarcásticamente le dice al rey cuáles son los motivos por los que un hombre no puede dormir, esperando o diciéndole también, digamos como a modo de burla, que espera que él no se encuentre en ninguna de esas condiciones. Entonces dice que un hombre que desea la mujer de otro no puede dormir. ¿Qué es desear la mujer de otro? Pues es estar la mujer o el esposo de otra o lo que sea, es estar en el estado de lujuria. Un hombre que es ladrón no puede dormir. Pues nosotros nos comportamos como ladrones de por sí porque estamos disfrutando de las cosas de Krishna, de las cosas que el Señor Krishna ha puesto en esta naturaleza material, que no son para nuestro disfrute, sino que son suyas, y Él nos las ha puesto para que a través de ellas le sirvamos. Sin embargo, nos comportamos como ladrones cuando no reconocemos eso. Entonces, en general, las entidades vivientes y los seres humanos en particular nos comportamos como ladrones porque no le ofrecemos al Señor aquello que Él nos da. No reconocemos que es Él quien nos provee. Entonces, ya naturalmente estamos actuando como ladrones. Adicional a eso, pues hay personas que tienen la tendencia a acumular. Es muy común ese pasatiempo de, bueno, esa analogía con las aves, que si riegas un saco de trigo, los pajaritos van y comen lo que les cabe en su pancita. Un pajarito no va con la mochila del mercado para llevarse 3 libras de trigo porque un pajarito no tiene esa naturaleza, pero los seres humanos sí la tenemos. Siempre es querer tener más de lo que ya se tiene. Y sobre todo, pues envidiar, ¿no? Las cosas que ni son de nosotros ni son de los demás, pero las queremos poseer, ese deseo de poseer, ignorando que al momento de la muerte lo tenemos que abandonar todo, hasta nuestro propio cuerpo. Entonces, actuando como ladrones, pues no podemos tener tranquilidad mental. Y una persona que está en esa modalidad de quitarle a los otros lo que les pertenece, pues no puede dormir, no puede descansar. También le dice que un hombre que ha perdido toda su riqueza o que piensa que la perderá, no puede dormir. Entonces está el sufrimiento por no tener y el sufrimiento por tener. Entonces, el que no tiene sufre por lo que considera que le hace falta, ¿sí? Que en últimas, pues son necesidades creadas, ¿no? Y el que tiene sufre mucho porque piensa que va a perder aquello que piensa que tiene, aquello que considera que es suyo, que no es suyo, sino que como decía antes, pues son cosas que el Señor Supremo ha puesto a nuestra disposición y que nosotros actuando como ladrones, pues nos hemos dedicado a disfrutar de ellas sin reconocer que Él es el supremo proveedor. Entonces,
ahí Vidura le está explicando las razones de por qué no puede descansar y le dice que todas ellas están como enmarcadas dentro de la codicia y la avaricia y que espera que ninguna de ellas sea una cualidad que el rey Dhritarashtra tenga, pero se lo dice sarcásticamente porque tal como nos ha explicado Maharaj, pues él tenía claramente la avaricia, ¿no? Por el reino, por despojar, actuando como un ladrón a los Pándavas del derecho que tenían a ese reino heredado. Entonces, hasta ahí va la conversación, Maharaj. El discurso de Y Vidura, no sé si Marcia tenga algún... no solo que les quería robar el reino, sino que también los quería matar. Pues recordemos que él los hizo ir para un lugar diciéndoles que fueron a estar allá un tiempo y les construyó una casa de laca, una casa inflamable, muy lujosa, sí, pero con una chispita de fuego que le cayera de unas reducidas cenizas. Y los mandó a ir para allá con el fin de acabar con todos. Esos fueron los 5 pandas y se fue la reina Kunti. Entonces él pensó que el plan que había trazado era perfecto para liberarse de todos los pandas, incluso con su madre y todo. Pero Krishna se manifestó a través de Vidura, que también era tío de los pandas, pero era un tío muy bueno, un gran devoto, un gran santo, mientras que Dhritarashtra era su tío, pero era digámoslo así, un demonio, porque para que alguien quiera robarle a su sobrino lo que a ellos le corresponde, y no solo, sino que también quiera matarlos, quiera quitarles la vida, es un gran problema. Entonces a él lo que lo mantenía perturbado era como ese cargo de conciencia. Si ganaba, si acababa con los pandas, de todas maneras era algo abominable, porque no debería haber hecho eso. Y si los pandas los peleaban y los mataban a ellos, también, o sea, por A o por B, había una gran perturbación. Y esa perturbación viene a través de nuestra conciencia, la que perturbe nuestra conciencia. ¿Por qué? Por no actuar correctamente. Solo alguien que actúa bajo la luz de las escrituras, bajo la luz de su maestro espiritual, bajo la luz de Krishna, puede vivir pacíficamente donde quiera que esté. Entonces, ahora sí, adelante. Sí, señor. Bueno, entonces, Pero no le hemos dado la oportunidad a las madres de que si quieren hacer algún comentario o algo. bueno, ¿alguien quiere hacer algún aporte? Hasta ahí. Ya, Yaribol, Gracias, Madre mía. muchísimas gracias por esta prédica tan hermosa y tan linda realmente. A mí me encanta escucharles. Y meditando sobre sus palabras, Madre Maharani, pues yo pienso que Dhritarashtra tenía todas estas 5 razones para no poder dormir. Y también meditando en que cuáles de estas razones son las que pesan más en uno, ¿no? Y bueno, y también va por ahí. Pienso que tenemos todas, pero como voy a ser un poco dura, como decía Maharaj, por lo menos una persona que tiene conciencia piensa en todas estas razones y no puede dormir. Pero hay personas que no tenemos conciencia y además, y por más que nos identifiquemos con una de estas, dormimos, o sea, como que no nos importa y permanecemos siempre dormidos y soñando en que todo lo que hacemos está bien, está perfecto y que somos justos, ¿no? Y nos engañamos y seguimos enredados en este mundo material, siempre complaciendo los deseos y queriendo siempre usurpar lo que el otro tiene, ¿no? Sea
sea su esposo, su esposa, sean sus bienes, sea un salario, sea en la condición en la que estemos, siempre pensamos en aprovecharnos de los otros y nos aprovechamos del débil y estamos siendo, como usted dijo muy bien, ladrones, porque disfrutamos de todo aquello que tenemos y de lo que más podamos, pero incluso a veces sin agradecer y lo que es peor, sin ofrecer al creador, al proveedor, ¿no? Al Señor Krishna, que es el que nos da todo por misericordia sin merecernos nada. Entonces, muy, muy lindo todos estos puntos que estamos, o que están ustedes dándonos a conocer, pues enseñándonos, explicándonos, porque, como yo digo siempre, es para reflexionar. Muchísimas gracias y estoy muy atenta a lo que sigue después. Gracias. Ay, madre, Hare Krishna. Gracias. Bueno, entonces el rey Dhritarashtra le implora a Vidura y le dice, por favor, dime cómo puedo dormir. Vidura le sonrió con compasión matizada de escarnio y le dijo, mi señor, Krishna. no has podido dormir durante los últimos años, desde el momento en que los Pándavas, conducidos por los rishis de Satasringa, vinieron a Hastinapura. No has podido dormir. Incluso tu insomnio viene de más atrás. Recuerdo que el día en que nació tu hijo Duryodhana, me llamaste a tu presencia y me preguntaste, he oído que mi hermano Pandu ha tenido un hijo. ¿Crees que habrá problemas por la herencia del trono debido a eso? Desde aquel día, los celos se han hospedado en tu corazón y no te dejan reconciliar el sueño. Desde hace muchos años he estado tratando de transmitirte sentimientos de justicia, pero eres un pecador y has sido responsable de los sufrimientos de los Pándavas, como lo serás de la inminente destrucción de los Kurus. ¿Cómo puede dormir un pecador como tú? Yudhishthira siempre te ha tenido el respeto que se le debe a un padre y te considera como su padre, pero tú siempre te has portado con él como un ladrón. No me sorprenden tus sufrimientos. Me pides que te diga cómo puedes dormir. Si decides devolverle a Yudhishthira su reino, podrás dormir como un niño inocente. Por favor, hazme caso. Tú no eres sabio. Eres un tonto. Entonces ahí Vidura le habla claramente al rey y le dice que él está definitivamente en la posición de un tonto, ¿no? Como dice Srila Prabhupada, que somos mudjas, incapacitados para comprender el conocimiento, porque tal como le está manifestando Vidura ahí, el rey sabe cuál es el actuar correcto. Él sabe cómo debe proceder para evitar la guerra y para actuar con justicia. Y a pesar de que lo sabe, no lo hace. A pesar de que aquí mismo Vidura le está diciendo que le quiere enseñar a actuar con justicia. El rey no puede actuar con justicia porque está en una condición, como dice ahí, de tonto, de incapacitado para acceder a ese conocimiento. Entonces, no es el simple hecho de no saber las cosas, sino es el hecho de no querer como aplicarlas, ¿no? Asumirlas para la vida. Entonces, es lo que se nos ha dicho siempre de cómo poder realizar el conocimiento espiritual. Entonces, requiere primero que nada de la disposición firme hacia querer cambiar aquellas cosas que nos impiden el avance. Entonces, puede que nosotros sepamos cuáles son las reglas y regulaciones, puede que nosotros sepamos cuál es la instrucción que nos da el maestro espiritual, puede que nosotros hasta seamos conscientes de cuáles son las cosas que nos están impidiendo avanzar,
pero debido a nuestra condición de mudja y debido a que nuestra mente nos predica de manera constante sobre cosas que nos alejan del servicio devocional, no somos capaces de asumir con determinación y de cambiar aquellas cosas que debemos cambiar. Entonces aquí eso es lo que le está diciendo Vidura al rey. El rey sabe cómo debe actuar, pero su condición de incapacitado para comprender el conocimiento espiritual no le permite hacerlo. Maharaj, no sé si tengas merced otro comentario o alguna de las madres. Vidura, por ejemplo, a veces le hablaba llorando a su hermano Dhritarashtra pidiéndole que actuara correctamente. Y aún así, tenía un corazón tan duro Dhritarashtra que no asimilaba los sabios consejos de Vidura. Entonces no se nos haga extraño cuando queramos predicarle a alguien que a veces ni les gusta que uno les predique. ¿Qué decir de ponerle atención? Algunos abiertamente dicen, yo soy ateo, o yo no creo en nadie, yo solamente creo en Dios. O para mí el único libro es la Biblia, y ni siquiera practica lo que la Biblia enseña. Entonces de nada le sirve la Biblia tampoco. Y así sucesivamente. Entonces adelante, madrecita. Señor Maharaj, pensaba ahorita en que siempre se dice que el maestro espiritual no quiere que ninguno de nosotros sufra, ¿no? En últimas, el maestro espiritual lo que quiere es evitar que sigamos en ese estado de ignorancia, que es el que trae el sufrimiento. Pero desafortunadamente, por la falta de cualificación, no somos capaces de asumir la instrucción correctamente. Entonces continúo con la lectura y saludo a la Jai, Premalágica que Mahanandi. está ahí. Mahanandi, Maharaj, tirta Hermosa madre, reverencias. reverencias. ¿Cómo me iba a perder oír a mi Maharaj querido? Bueno, yo estaba en cambio meditando en que todos nacemos ciegos, ¿no? Porque Dhritarashtra fue ciego de nacimiento. Y realmente todos nacemos ciegos. Y cuántas veces el maestro nos dice como Vidura una cosa y otra cosa y otra cosa, ya está llorando. Yo le he visto a Gurudeva suplicar muchas veces a un devoto, a una madre, por favor no lo hagas, o espérate un tiempo, o es que yo me quiero ya casar, es que espérate 2 años, después de 2 años veremos. Siempre Gurudeva, no sé por qué razón, da 2 años. Y nosotros ciegos, ¿no? Pues no me ha tocado a mí lo del casamiento, menos mal, pero esto, ¿no? Igual que de mañana con el Prabhu, ni taipada, o sea, nacemos privados de todo, ¿no? Privados de memoria, privados de todo absolutamente, y venimos a luchar por la propiedad privada cuando ya nacemos privados de todo. Y así mismo nacemos ciegos de nacimiento y pensamos que todo lo sabemos, que todo controlamos, ¿no? Bueno, así fue Vidura con Dhritarashtra. Qué historias tan simbólicas y arquetípicas para nosotros. Por eso deben ser estas historias, Maharaj, ¿verdad? Para que ¿Cómo nos dice? veamos. Por eso deben Sí, ser eso es como estas el espejo historias. Dhritarashtra es como el espejo para que nosotros nos veamos, sí. Y pues uno de pronto no llegará al nivel de la conciencia que él mostró, pero de todas maneras uno sí, al menos yo sé que, como decían los antiguos, no, mijita, le falta mucho pelo para el moño todavía. Entonces, igualmente a uno le falta, a mí me falta todavía mucho para ser un devoto puro, pero pues ganar no me falta, ¿no? Eso es lo importante. Ya, y Hare Krishna, gracias madre por su intervención. Jai Maharaj. Nos falta mucho pelo para esa moña.
Eso es lindo, ¿no? Pero ganas no me faltan, porque donde que nos faltaran las ganas, ahí sí sería problemático, ¿no? Entonces, lo que hay que Claro. aumentar son las ganas. Bueno, Sí, eso ya es un buen principio. es un buen principio. Dhritarashtra dijo, querido hermano, dime cuáles son las cualidades distintivas del sabio y cuáles las del ignorante. Vidura le dijo, te diré cómo debe ser el sabio. Un hombre debe aspirar a los más altos ideales de la vida. Las aspiraciones de un hombre así son conocimiento de sí mismo, esfuerzo, paciencia y constancia en la virtud. Un hombre así es un sabio. Ni la ira, ni el gozo, ni el orgullo, ni la falsa modestia, ni la vanidad pueden distraerle de su posición, de su propósito. Siempre hace sus acciones pensando en servir a los dos mundos. El deseo no tiñe sus acciones. Se deleita con las acciones honestas y ama el bien. Tampoco le afectan los honores ni las ofensas. Es tranquilo, fresco e inagotable como un lago en el curso del río Ganges. Por otro lado, también son fáciles de enumerar las cualidades del ignorante. En lo que a él respecta, las escrituras son un libro cerrado. Es vano y orgulloso, y cuando quiere obtener algo, nunca duda en emplear medios deshonestos. Tiene la inclinación de desear lo que no tiene derecho a desear. Y los poderosos le hacen sentir envidia. Déjame que te diga un atributo peculiar del pecado. Un hombre comete un pecado y muchos cosechan los frutos que resultan de su pecado. Pero al final, ese pecado se le atribuye solo a él, mientras que los muchos que disfrutaron de los frutos de su pecado escapan impunes. Entonces ahí le está narrando las cualidades de los sabios y de los ignorantes, ¿no? Del ignorante. Entonces, respecto a las cualidades del sabio, la primera cualidad que le menciona es que aspira a los más altos ideales de la vida. ¿Y cuál es el más alto ideal de la vida? Pues el más alto ideal de la vida es poder tener la realización espiritual, poder volver a nuestro hogar, ¿no? Poder deshacernos de todas estas coberturas y que el mundo espiritual sea nuestra meta. Ese es el más alto ideal para el caso del sabio, ¿no? No es el ideal material, no es el ideal de la posición, no es el ideal relacionado con la identificación con el cuerpo, sino que el verdadero ideal alto es aquel que se relaciona con lo eterno, es aquel que se relaciona con lo permanente, es aquel que se relaciona con el ser espiritual, con volver a nuestro hogar, a nuestro verdadero hogar. Y habla sobre las aspiraciones del hombre sabio. Y entonces la primera aspiración que debe tener el hombre sabio es el conocimiento de sí mismo. Es decir, poder reconocer cuál es la verdadera condición, poder realizar que no somos este cuerpo material, sino que somos almas espirituales. Ese es el verdadero conocimiento de sí mismo al que debemos aspirar, poder realizar eso y en ese sentido poder desapegarnos de la identificación con el cuerpo. También se habla del esfuerzo, la paciencia
y la constancia en la virtud, es decir, esa determinación de la que Maharaj siempre nos habla y que la compara con la gorriona, ¿no? Ser constantes en ese caminar hacia la virtud suprema, ¿no? Hacia nuestro caminar hacia el mundo espiritual. ¿Cómo? Con paciencia, ¿no? Porque se dice paso a paso, porque tenemos muchas imperfecciones, porque tenemos muchas tendencias, porque nuestra mente siempre está ahí, porque somos muy impuros, porque somos flojos, o yo soy muy floja, porque nos cuesta hasta levantarnos temprano, porque nos cuesta recordar que debemos ofrecer la comida, que nos cuesta recordar que no nos pertenece nada, que debemos agradecer, nos cuesta, todo nos cuesta, ¿no? Somos, yo personalmente, pues muy perezosa, ¿no? Y muy falta de constancia ante la primera dificultad que se presenta, entonces ya cedemos. Pero como dice Maharaj, lo importante es que las ganas están ahí, las ganas están ahí y pues mientras estemos en este cuerpo, está siempre la posibilidad de avanzar en la senda del servicio devocional, de acceder a esos métodos de purificación, que se han establecido, de cantar los santos nombres, de escuchar un harikatha, de leer las escrituras, siempre están ahí como el Señor los pone para que nosotros en el momento en que decidamos dejar la pereza y dejar esa falta de constancia, podamos acceder a esa plataforma, ¿no? Y podamos ir cualificándonos poco a poco y dejar todas esas pues malas costumbres que tenemos, ¿no? Que no nos permiten avanzar. Entonces, además de eso, dice que no, en el hombre sabio no se manifiesta ni la ira, ni el gozo, ni el orgullo, ni la falsa modestia, ni la vanidad. Entonces, esas manifestaciones se producen debido a la confusión, ¿no? A la identificación con el cuerpo. Entonces, nos enorgullecemos ¿de qué? De cosas temporales, de cosas que ni siquiera nos pertenecen, de, qué sé yo, una posición, de la belleza, de todas esas cosas que no son en últimas permanentes. Y además de eso, pues debido a esa confusión, entramos en estados de ira, a veces en estados de aparente felicidad, en estados de vanidad, ¿no? De lo que creemos que poseemos. Entonces, todo eso nos distrae, ¿no? Todo eso nos distrae del verdadero propósito, de como hablábamos antes, del alto ideal, ¿no? Del ideal perfecto que es aspirar al mundo espiritual, aspirar a la posición de eternos sirvientes de Krishna. Entonces, en una persona sabia, dice Vidura, no se presentan esas manifestaciones. Y es una persona que siempre actúa pensando en servir, en servir. Además de eso, dice que sus acciones no están teñidas por el deseo. Entonces nosotros tenemos la tendencia al deseo, pero el problema es lo que deseamos. El problema es que deseamos mal. El problema es que no deseamos lo eterno, sino lo perecedero. El problema es que no deseamos lo que nos eleva a una posición espiritual superior, sino que deseamos aquello que nos degrada. Entonces, el problema no es el deseo, sino lo que deseamos. El problema es desear para nosotros y no desear para Krishna. Ese es el problema del deseo. Y la sabiduría, pues, como dice ahí, consiste en no desear nada para sí, no desear nada para nuestro propio disfrute. El sabio no desea nada para su propio disfrute. Esas cosas que nosotros deseamos y que a veces envidiamos de los otros por ignorancia. Entonces, por ejemplo, en las escrituras se habla de que el rey, por ser un kshatriya, tiene derecho a tener muchas esposas. Y entonces, claro, los súbditos seguramente le envidian porque consideran que disfruta mucho de esas esposas. Pero también las escrituras nos explican cómo eso realmente no es un disfrute, ¿no? Eso en últimas constituye una posición como de esclavo, porque no es que él disfrute de ellas, sino que él tiene que complacerlas, tiene que como atenderlas, ¿no? El único que verdaderamente pudo
tener la misericordia de complacer a todas sus esposas fue Krishna, porque se expandió, porque él se puede expandir ilimitadamente, pero un rey con 3 esposas es un esclavo, ¿no? Entonces nosotros deseamos cosas de las otras personas, envidiamos cosas de las otras personas que pensamos que son placeres, que pensamos que son lujos, pero en últimas, por ignorancia, las vemos de esa manera, pero en últimas no son nada, digamos, deseable, ¿no? Porque lo que hacen es enredarnos más en este mundo material. Bueno, entonces no sé si alguien tenga algún comentario. Maharaj Tirthan quería hablar sobre cómo las malas acciones traen consecuencias para quien las ejecuta y no para quienes le ayudan a disfrutar. Así. Entonces, como se dice, uno debe volverse su propio maestro. Pero claro, esa es una palabra dicha entre comillas, porque el único que puede ser su propio maestro de sí mismo es Krishna. Nosotros solo podremos lograr el control de nuestra mente y sentidos dejando todo en las manos de Krishna. Entonces, por ejemplo, recordando la historia de Valmiki. Valmiki había sido hijo de quién, más de Mahanandi. Ay, Maharaj. Valmiki era hijo de Varuna, semidios de las aguas. De Varuna, el dios de las aguas. Sí, Y señor. entonces los se fueron a veces que a recoger leña o algo, se internó en un bosque y de pronto se perdió, no fue capaz de salir. Y entonces de pronto le encontró un cazador que andaba por ahí en busca de una presa y se lo llevó para la casa y ellos no tenían hijos y entonces lo criaron como hijo de ellos. Pero después, cuando ya estaba más o menos grandecito, o ya, como de volverse mujeriego, pues digámoslo así, o de tener esposa, entonces se enamoró de una, pues ahorita escuchamos el nombre de un nombre, una cortesana realmente es una prostituta. Y entre una prostituta solamente le gustan los lujos, le gustan las alhajas, le gusta la buena comida, le gusta toda la opulencia, paseos y todo por lo alto. Y entonces él se enamoró, Valmiki se enamoró de ella y bueno, Valmiki no era el nombre, Valmiki es el nombre espiritual ya. Él, ¿cómo era que llamaba antes? Se llamaba Ratnakar. Ragnakan. Entonces, Ratnakar. gracias por ayudarme, madre. Entonces, entonces se volvió, entonces él prometió que le complacería todos sus deseos. Y entonces ella le pidió que quería, a ver, Mario, usted que lo leyó, pues ayúdeme ahí porque usted se acuerda más que yo. Ya, Maharaj. Ella quería una joya que tenía una deidad en un templo, una deidad de Mahalashmi. Y entonces, pues él por complacerla, no tuvo ningún reparo en ir al templo, atacar al pujari y ir hasta donde estaba la deidad y cortar pues el collar, ¿no? El lazo que sujetaba el collar, cortarlo y arrancárselo a la deidad por complacer a la esposa. Entonces ahí Mercedes Se continúa. había vuelto un asesino, mató al brahmana que criaba la deidad. Y
Y entonces en esa le apareció Nara, el sabio Narada, y entonces este personaje quiso también robar a Narada Muni. Entonces se le acercó y lo quiso asaltar. Y él acostumbraba que todas las víctimas que hasta ahora había encontrado, mejor dicho, temblaban de miedo y entregaban lo que llevaran. Y si alguno se oponía, él los mataba. Entonces, Narada Muni todo tranquilo, todo fresquito como una lechuga, como dice, como una lechuga. Y entonces eso le causó mucha admiración a a este que después fue Valmiki. Entonces le dijo que le dijo a Narada Muni que le entregara todo lo que tuviera. Entonces dijo, no, pues yo no tengo nada. Yo soy un renunciante y lo único que tengo es esta vina. En esta vina yo canto y toco, produzco música y canto lindas canciones. Si quiere, entonces, si quiere camine, venga, escúcheme, allí le canto unas cancioncitas. Y entonces Valmiki se puso a escucharlo y se sintió cómodo, sintió que se había quitado una gran carga de encima al entrar en contacto con un sabio. Y además Narada Muni lo abrazó. Solamente con las palabras que le dijo ya lo había purificado y enseguida lo abrazó. Entonces con el contacto con el sabio, pues quedó ya muy purificado. Entonces ya Narada Muni comenzó a predicarle, a hablarle del karma, a hablarle de las reacciones. Decía que que él tenía un karma muy pesado por todas esas actividades que había cometido, por esos crímenes, por esos robos. Y entonces él estaba pensando, porque la mente siempre especula mucho, cuando la mente no piensa algo que sea verdad, que sea científico, que sea real, se llama especulación mental. Él estaba pensando que no, que su esposa, que sus hijos, que sus parientes, ellos iban a cargar con el 50% de su karma. O mejor dicho, incluso sí. Y entonces entonces cuando él le dijo eso a Naramun, le dijo, pues si quieres, ve donde tu familia y pregúntale a ver si ellos asumen la mitad del karma que te estás echando encima para complacérselos a ellos. Y entonces fue y Naramun se quedó esperando la respuesta. Entonces fue y habló con la esposa, con los hijos, o sea, con los familiares. Y ninguno quiso aceptar ni siquiera, ni siquiera el 1% del karma. Entonces Naramuni ya sabía, lo único que necesitaba era que lo confirmara. Entonces regresó Valmiki y le dijo no, que su familia había dicho que no, que ellos no tenían nada que ver con ese karma, que el karma era de él. Entonces ya Valmiki, por temor a pagar todo ese karma, entonces le pidió instrucciones a Narada Muni de cómo liberarse del karma. Y entonces, a pesar de que Valmiki ya había entrado en un estado de conciencia diferente a la que había tenido antes, cuando Narada Muni le pidió que cantara el nombre del señor Rama, no era capaz de pronunciarlo. No le daba la lengua para pronunciarlo, increíble, ¿no? Ese ejemplo. Y entonces Narada Muni al verlo en esa condición sintió mucha compasión por él. Por algo se dice que los devotos son muy compasivos con los que sufren.
Y entonces le dijo que ya que no era capaz de repetir el nombre de Rama, que entonces que porque no repetía es Mara, Mara, Mara. Y entonces que si le quedaba fácil repetir Mara. Entonces Valmiki dijo que sí. Y le dijo, pero tienes que repetirlo incesantemente. Entonces mire que de todas maneras, a pesar de su condición pecaminosa, el contacto con el sabio Narada siempre lo purificó mucho, porque para que alguien sea capaz de aceptar y poner en práctica la instrucción de su maestro, eso es un grado muy elevado de conciencia, aunque le faltaba todavía mucho, mucho, mucho. Pero el hecho de que uno pueda aceptar la instrucción de su maestro espiritual, ¿y qué significa aceptarla? Aceptarla no es decir sí, Gurudeva, y no hacer nada. Aceptarla es que hago lo que el Guru me pide que haga. Y si no puedo, como le pasó así la Prabhupada, por eso él se preparó durante toda una vida, porque él recibió la orden de su maestro Bhaktisiddhanta estando jovencito. Y para cumplir su orden a cabalidad, pues sí tenía el deseo, como yo dije ahora, ¿no? Yo sí tengo el deseo de ser un devoto puro, pero quién sabe cuándo era que lo va a lograr. Es igualmente Prabhupada tuvo muy presente la orden de su maestro espiritual y siempre meditó en cómo hacer la realidad. Y entonces, por eso hay un libro de la biografía, parte de la biografía que titula Toda una vida de preparación, haciendo planes para venir al occidente a cumplir la orden de su maestro. Pues en la India alcanzó a traducir, creo que unos 3 volúmenes de libros, pero tal vez no fue sino el canto 1. Y ya cuando estuve en Occidente y fue acompañado por tantas grandes almas, entre ellas John Lennon, George Forrest, que apoyó muchísimo así la Prabhupada, y él era una persona demasiado adinerada. Entonces tuvo mucho apoyo y entonces pudo traducir toda esa literatura védica y imprimirlos en grandes cantidades y distribuirlos por el mundo entero. Realmente fue algo espectacular. Entonces, Valmiki, con el contacto con Narada Muni, pudo asimilar la instrucción y ponerla y llevarla a la práctica. Entonces le dice que con el tiempo incluso él se olvidó hasta de comer y de todo, mucho, se volvió realmente un renunciante. Y entonces que su cuerpo lo cubrieron las hormigas como que hicieron casa alrededor de su cuerpo, lo cubrieron con terroncitos de arena de las que las hormigas ellas manipulan. Y cuando Narada Muni regresó a ese al lugar donde él había quedado, solamente veía un montón de tierra, pero escuchaba la voz de Valmiki. Y ya repetía Rama, 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 Rama. O sea, al repetir Mara, 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 y así al último, cuando le fue poniendo velocidad a la lengua, ya inconscientemente repetía Rama, 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 Rama. Es lo que se conoce como Namavasa en la práctica del canto de los santos nombres del Señor. Y luego ya Narada Muni ya le dijo que ahora sí podía repetir los nombres del señor Rama. Y ahí fue donde se cualificó para incluso ser capaz de escribir esa maravillosa obra del Ramayana. Entonces, según ahí, yo no sé más si ya llegaba ahí donde se dice que cada cual cosecha
sus propias acciones pecaminosas. Uno no puede esperar que alguien pague por mí. Yo soy el que tengo que pagar por lo que haga. Ya, muchas gracias. Gracias, ¿Alguien Maharaj. quiere aportar algo? Sí. No sé, en la sala tenemos la madre Minaxi de Vida Ciudad de México, bienvenida al Prabhu Arjuna, la madre Vida Sarat, la madre Stephanie, la madre Prema. Bueno, Qué bueno. en que tengamos algún comentario, entonces pues estaré atenta al chat o a los micrófonos. Entonces, mientras tanto, continúo. Bueno, entonces, Vidura continúa hablando sobre, sobre las cualidades del sabio y las características del tonto al rey Dhritarashtra. Entonces continúa diciendo, un rey sabio debe comprender el 2 con la ayuda del 1. Debe controlar el 3 a través del 4. Tiene que conquistar el 5, conocer el 6 y abstenerse del 7 y ser feliz. ¿Qué representa el 1? El 1 representa el intelecto. El 2, el bien y el mal. El 3 son amigo, extraño y enemigo. El 4 son regalo, conciliación, desunión y severidad. El 5 son los sentidos. El 6, pactos, guerras, etc. Y el 7, mujeres, dados, casa, hablar con rudeza, bebida, severidad en el castigo y malgastar la riqueza. Esto significa que uno debería saber discriminar entre lo correcto y lo incorrecto usando el intelecto. El amigo, el enemigo y el extraño pueden ganarse por uno de los 4, o el regalo, o etc. Los sentidos deben estar bajo control y un rey debe saber hacer pactos y demás estrategias políticas, lo cual es esencial. Naturalmente debe evitarse el 7, si el rey aspira a ser sabio. Entonces hasta ahí Vidura le está instruyendo sobre cómo ser un rey sabio, y entonces en principio le dice que debe comprender el 2 con la ayuda del 1, y eso hace referencia que debe discriminar entre lo correcto y lo correcto usando el intelecto. Es decir, que el intelecto, la inteligencia, bien instruida, bien fundamentada desde el punto de vista espiritual, es la que permite que discriminemos entre lo que es bueno para el alma y lo que no es bueno, entre el actuar correcto y el actuar incorrecto. Pero el acceder a esa inteligencia espiritual requiere, en primer lugar, que podamos reconocer cuál es la posición, ¿no? Cuál es nuestra posición, que abandonemos la identificación con el cuerpo y que reconozcamos que somos almas espirituales y entrar en ese proceso de purificación que nos permitirá ir comprendiendo, porque anteriormente cuando se hablaba de los tontos, se dice que las escrituras están cerradas para un tonto, es decir, una persona que no tiene inteligencia espiritual no está en capacidad, ni siquiera siente el deseo de acceder al conocimiento espiritual, porque considera que el conocimiento material es el que debe como cultivar. Entonces, ya nos han instruido bastante sobre cómo el conocimiento material no es el apropiado para discriminar correctamente, porque guiados por ese conocimiento material, enfocamos nuestras acciones y nuestros deseos hacia el plano material y pues nos enredamos más en esta existencia. Entonces, a través de la inteligencia espiritual, podemos controlar nuestra mente
y eso es lo que permite discriminar apropiadamente. También le dice que si aspira a ser un rey sabio debe renunciar a ciertas cosas. Claro está que todo tiene un precio, ¿cierto? Todo para conseguir la cosa que nosotros deseemos, siempre tenemos que sacrificar algo. Entonces, por ejemplo, para nosotros en principio están los 4 principios regulativos que debemos cumplir. Entonces eso implica renunciar a algo. Y en la medida en que uno renuncia a las cosas que no le permiten avanzar en la senda espiritual, pues se va haciendo, como dice ahí, sabio, ¿no? Sabio espiritualmente. Entonces todo implica, toda cosa buena, toda cualificación que nosotros podamos adquirir, implica que a la vez vayamos sacando, vayamos limpiando, vayamos renunciando a esas cosas que no son buenas para nosotros. Pero la inteligencia es la que nos permite, espiritual, es la que nos permite discernir y entender qué es lo que debemos cambiar. Y pues por la misericordia del Maestro Espiritual que siempre nos está instruyendo, y como hablábamos hace un momento, hasta con ruegos nos dice qué debemos cambiar y nos da la instrucción. Entonces, con la ayuda y la misericordia del Maestro Espiritual podemos entender qué es lo que debemos cambiar, qué es lo que debemos evitar. Entonces, eso es lo que hasta ahí le está instruyendo Vidura al rey, para que pueda ser un rey sabio, le dice él. No sé si alguien tenga algún comentario, algo que complementar respecto a esto. ¿O continuamos, Maharaj? Bueno, Maharaj Tirtha, continuamos. Entonces, Vidura continúa diciéndole al rey: el veneno solo mata a un hombre del mismo modo que un arma, pero los malos consejeros destruyen todo un reino junto con el rey y sus consejeros. El bien más alto es la justicia y la paz suprema. Perdón, el bien más alto es la justicia y la paz suprema es el perdón. La alegría suprema es el conocimiento y la felicidad suprema es la benevolencia. Un rey puede fácilmente llegar a ser grande con solo 2 cosas: abstenerse de hablar con rudeza y prescindir de aquellos que son malvados. 3 crímenes se consideran horribles: el robo de la propiedad de otros, ultrajar las esposas de otro hombre y engañar a los amigos. 3 cosas destruyen el alma: la lujuria, la ira y la codicia. 3 cosas son esenciales: proteger a un seguidor, a alguien que busca protección y a alguien que ha venido a tu morada. Un rey, aunque sea poderoso, nunca debería consultar con estos 4: con un hombre insensato, con un hombre que se demora, con un hombre indolente y con un adulador. Hay 5 cosas que se deben adorar: el padre, la madre, el fuego, el preceptor y el alma. Un rey que desea ser grande debe evitar 6 faltas: el sueño, la modorra, el miedo, la ira, la indolencia y la tardanza. No deben dejarse estas 6 cosas: verdad, caridad, diligencia, benevolencia, perdón y paciencia. Un rey debe renunciar a las 7 faltas. 8 cosas glorifican a un rey: sabiduría, alta cuna, autorrestricción, conocimientos, valor, moderación al hablar, hacer regalos con discriminación y gratitud. Este cuerpo humano es una casa con 9 puertas, 3 pilares y 5 testigos, y está presidido por el alma. El rey que conoce esto es sabio. Estos 10 no saben lo que es la virtud. El intoxicado, el distraído, el iracundo, el hastiado, el enfadado, el famélico, el afligido,
el codicioso, el amedrentado y el lujurioso. Un hombre que no se apena cuando le ocurre una calamidad y hace, mientras tanto, todo lo que puede con sus sentidos bajo perfecto control y que soporta la miseria con paciencia, es el mejor de los hombres, quien no guarda malicia hacia otros, sino que es amable con todos, quien no habla con arrogancia y quien perdona una desaveniencia es alabado en todas partes. Un rey que busca prosperidad deberá tomar solo aquello que puede ser cogido y que sea beneficioso. Al igual que la abeja recolecta el polen sin destruir la flor, así deberá el rey pedir las tazas a la gente sin injuriarles. Se deben coger flores, pero sin arrancar las plantas de raíz. Un hombre sabio debe aprender buena conducta, buenas palabras y buenos actos de todas clases. Al igual que el recolector recoge los granos de cereal del campo que abandonan los segadores. La virtud es preservada por la sinceridad, la erudición, por la aplicación, la belleza por la limpieza del cuerpo, el alto linaje por el buen carácter. El que envidia la riqueza de otros o la belleza, el poder, el alto linaje, la felicidad, la buena fortuna y los honores, sufre una enfermedad incurable. La buena conducta es esencial para el hombre. La intoxicación de riquezas debe censurarse más severamente que la del vino. A un hombre intoxicado por la prosperidad no puede hacérsele razonar hasta que no tiene un fracaso. Igual que la luna en la quincena iluminada, las calamidades aumentan para el que es esclavo de los sentidos. El rey que desea controlar a sus consejeros antes de controlarse a sí mismo, o el rey que desea someter a sus adversarios antes de controlar sus consejeros, lucha una batalla perdida, desgastando sus fuerzas. Un rey debería someter primero su propio ser, considerándolo como su enemigo. Entonces nunca fracasará en someter a sus consejeros y más tarde a sus enemigos. Gran prosperidad aguarda al que ha sometido sus sentidos o controlado su alma, o a quien tiene capacidad de castigar a los ofensores, o a quien actúa con discernimiento, o a quien es bendecido con la paciencia. Entonces, hasta ahí, pues, de todas las cosas que le ha dicho sobre las cualidades de un rey sabio, entonces, en principio le dice que un rey sabio debe abandonar aquellos consejeros que son como inapropiados, ¿no? Entonces nosotros tenemos unos consejeros que son los sentidos que a veces no nos proponen consejos apropiados, ¿no? Pero en la medida en que nosotros los veamos como, no como nuestros amigos, no como los que nos pueden gobernar y los que nos esclavizan, sino que los veamos como algo que debe estar sobre nuestro control, sobre nuestro dominio, y que el Señor Supremo nos ha dado para a través de ellos poder apreciar toda la naturaleza material que Él nos ofrece y de ese modo sentir la intención de reconocerlo a Él en esa naturaleza material. Entonces, en la medida en que nosotros veamos a los sentidos como, no como nuestros amigos, sino como algo que está bajo nuestro control, de ese modo abandonaremos los malos consejos que los sentidos a veces nos dan. Y entonces en esta instrucción, Vidura le dice claramente al rey que no puede pretender gobernar a otros mientras él no se haya gobernado a sí mismo. Entonces la primera lucha que hay que dar, que nosotros tenemos que dar, es la lucha con nosotros mismos, la lucha con el control de nuestros sentidos, de nuestras tendencias. Porque claro, menos un rey va a poder controlar a otros si ni siquiera se controla a sí mismo. Entonces, esa instrucción es muy importante porque viene a recordarnos cómo
pues todas esas regulaciones que están establecidas, los ECADs, los principios, todas las instrucciones que nos dan, vienen a enseñarnos justamente eso, cómo podemos tener control sobre nuestros sentidos, sobre nuestras tendencias, sobre nuestra mente, y cómo a través del conocimiento espiritual, cómo a través de la inteligencia espiritual, podemos tener los argumentos para motivarnos a hacer todos esos cambios, ¿no? Para motivarnos a abandonar todo aquello que son como malos consejeros y que nos llevan por la senda inapropiada, que nos alejan del servicio devocional. Entonces, Maharaj Tirtha. Maharaj. Bueno, no sé si alguien en la sala tenga algún comentario. Aquí tenemos un comentario de la madre Stephanie. Dice, reverencias, muchas gracias por esta clase tan valiosa. De esta manera fortalecemos nuestro espíritu. Es verdad la importancia de la constancia y la fe. Es difícil no aceptar lo sencillo de la vida, ya que nos centramos en nosotros mismos o en un entorno desafortunado de personas y de cosas materiales. Destaco la frase que mencionaron, la mente debe ser la mejor amiga del alma. Gracias, Madre Stephanie, por tu participación. No sé si alguien más tenga algún comentario. La Madre Predigática. No, madre, comentario no, pero quisiera saber qué capítulo era este del Mahabharata, porque llegué atrasada y está súper. Sí, señora. Corresponde a la parte 5, que se llama El Consejo, y es el capítulo 6. Ya, parte Perdón, 5, el el capítulo consejo. 7. Sí, señora. Parte Capítulo 5, 7. capítulo 7, titula El discurso de Vidura. Perfecto, muchísimas gracias. Pues, Súper importante. Sí, señora. Súper lleno de meditaciones, ¿no? De cosas en las que, digamos que es conveniente, como decía la Madre Villasarada, a veces las sabemos, a veces las hemos oído, a veces sabemos que nuestras acciones no son las mejores y sin embargo continuamos como tranquilamente, ¿no? Pero todas estas meditaciones vienen para cuestionarnos, vienen para ser, como decía Maharaj Tirtha, el espejo en el que nos debemos mirar. Este es el verdadero espejo en el que nos debemos mirar para poder saber cuál es el actuar correcto, cuál es la inteligencia correcta, ¿no? Entonces, pues yo creo que dejamos hasta aquí porque Maharaj Tirtha... Solo una cosa, madre. Yo creo en realidad que todo lo que vemos al frente es un espejo en el cual nos debemos mirar. Esa es la conclusión siempre. Sí. Sí, señora. Gracias, Madre. Bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario, algún aporte. Si no, pues damos por terminado este Harikata. No está Maharaj Tirtha en el momento en el micrófono. Imagino que tuvo que atender algún asunto. Entonces, pues mientras él regresa, yo me voy a permitir hacer los anuncios trascendentales, comenzando por recordar que faltan 2 días para que sea domingo y que pues el domingo estamos invitadísimos todos a ingresar al chat con Guru Maharaj, a verle, a conocer, porque él siempre nos Es de está Ecuador. contando como dónde está, sí señora. Eso, estaba esperando que lo dijera. Ya tuvimos la misericordia de tenerlo aquí en Colombia, ahora les toca allá. Entonces imagino que todos los preparativos están pues... Sí, nosotros vamos a tener con Guru Maharaj clases todos los días, durante todos estos, desde mañana hasta el 16. Wow. Todas las mañanas y las noches de clase en Quito. Entonces será muy posible transmitir a la luz del Bhakti o simple y llanamente conectarnos con las clases de la universalidad. De alguna manera lo vamos a hacer. Y luego salimos el 17, ya salimos para el oriente, pero allá también tenemos internet.
Entonces, también tenemos internet y podemos entonces también darles las noticias y mantenerles siempre al tanto de Guru Maharaj. Él está llegando esta noche a la finca de Gauradam. Seguramente más nochecito. Y entonces mañana está subiendo desde Gauradam al templo, que es más o menos 1 hora de viaje. Y ya está establecido en el templo de Quito. De ahí nos vamos al oriente, como les dije, del 16 al 21, del 17 al 21, que regresamos a Quito. El 22 tenemos un encuentro muy bello de las Naciones Unidas del Espíritu en Catequilla. Es el primer encuentro presencial que estamos preparando de las Naciones Unidas del Espíritu, con la presencia de varias comunidades de pueblos primarios, de la Universidad de Sanación Ancestral del Ecuador, de grupos de sahumadoras, de bailes y finalmente la presencia de muchos, como 40 taitas, que van a hacer una sanación a todos los presentes, terminando con una pamba mesa. El fuego se va a prender a las 12 del día con la llegada de Guru Maharaj, y va a ser una experiencia muy linda porque vamos a entregar más de 40 pergaminos, diplomas de las Naciones Unidas del Espíritu a los pueblos primarios. Entonces, pues aquí estoy en todo este traqueteo de organización, y el día domingo tenemos un gran festival del cumpleaños de su señoría Sisi Gauranga Radhika Gopinatha, que promete realmente tener un templo sobrepasado de participantes, no menos de unas 500 personas en el templo de Sisi Gauranga Radhika Gopinatha por su cumpleaños, una gran ceremonia de fuego auspiciada por el Prabhu Hari Patel, toda la comunidad hindú cocinando para todos los participantes. Así es que bueno, estaremos tratando de participarles de todo realmente, que nada se pierda. Ya. Ya, madre, muchas gracias por compartirnos. Definitivamente, pues, nosotros venimos pidiéndole servicio a Krishna. Por favor, muéstrame cómo te puedo servir. Y les ha mandado bastante servicio, pero, claro, viene la Sí. felicidad del corazón de poder compartir con Guru Maharaj, que es maravilloso. Ya, madre querida. Haribol, Hare Haribol. Krishna, reverencias a todos, pedimos sus bendiciones para poder recibir esta gran misericordia. Panchakalpa. Ay, madre, Panchakalpa. Bueno, entonces, luego de esta maravillosa presentación de la Madre Premalática sobre todo lo que nos van a estar compartiendo por Facebook, por las diferentes plataformas, y que viene para ellos allá en Ecuador compartiendo con Guru Maharaj. Entonces, les invito el día de mañana a las 5 de la mañana al canto de las Maharondas y también a participar de las 3 clases que tenemos. Primero a las 7 de la mañana estará el Prabhu Madhava Krishna, continuando con la serie de clases sobre historia Vaishnava. A las 8 de la mañana también el Prabhu Madhava Krishna hará una sesión sobre Bhagavad Gita, que es una sesión continuación de las clases que él ha desarrollado sobre el Bhagavad Gita. Y a las 9 de la mañana, nuevamente con nuestro Tirtha Maharaj, que desafortunadamente se me desconectó, pues sé que debe estar atendiendo algún tema ya en el templo. Y pues recordarles entonces la asistencia el día domingo al chat con Guru Maharaj. Agradecer infinitamente la presencia de ustedes, de su participación, con la escucha, con todas las realizaciones que nos compartieron aquellos que participaron, y a través del Facebook quienes van a poder seguir esta clase. Gracias, reverencias, que tengan un feliz descanso, que el Señor Supremo nos siga regalando mucho servicio para protegernos de todas estas cosas que nos perturban. Jai, Hare Krishna, reverencias, gracias. Haribol. Krishna, Haribol. Haribol. Haribol, feliz descanso. Radhe, Radhe. Radhe, gracias.